Hola, buenos días, amigos de Informa Radio y demás seguidores de estas reflexiones que tratan de buscar mm, salidas a situaciones determinadas o simplemente pensamientos que crean un concepto de tipo situacional, cultural, antropológico, en fin. Y hoy, hablando de esto de concepto cultural, antropológico, situacional, etcétera, tenemos a un amigo que es Eusebio Nuño. Eusebio Nuño, yo leo un texto que he visto en la web, dice: amo España y juré defenderla. Luego me parece que estamos en el mismo lado. Es católico, Eusebio, un católico practicante y muy metido en los temas de la Iglesia, pero también en los temas sociales, en los temas culturales, políticos, en el sentido de la política de beneficio común hacia las sociedades. Está también, ya es el creador de Alianza Santo Tomás Moro, que es un grupo en redes de católicos que se proyectan a la vida pública, ¿no? Porque no puede hacerse otra forma de catolicismo si no es a través de la vida pública, ¿no? Eusebio. Sí, efectivamente. En física, los que sean más amigos de la física saben perfectamente que si el fuego no quema en su entorno, se consume. Eso es. Y luego también se me olvidaba una cosita, una cosa importantísima. Es el coordinador de peregrinación a Guadalupe, el Camino de Guadalupe, igual que hay el Camino de Santiago, pero hacia Guadalupe, que es la Virgen, por ejemplo, de México, la patrona de México, pero tiene una significación muy ligada al tema de la hispanidad. Es una Virgen eh, muy entroncada dentro de nuestra antropología originariamente católica de la cristiandad, es trasladada al mundo de América y está vinculada estrechamente con América. ¿No es así? Así es. De hecho, como dijo muy bien Juan Pablo II en su visita a España, aquella tan importante que hizo en su día, dijo: me doy cuenta al estar aquí en Guadalupe que debería haber venido antes aquí que al Guadalupe de México, porque aquí está el origen. Muy cerca de allí, efectivamente, está incluso Belvis de Monroy, donde están los famosos 12 apóstoles de México. Ahora que México está tan en el candelero y nos están diciendo que, en fin, ese tipo de mentiras y de basuras que se nos meten contra la obra de España en América, de la que hay que sentirse sanamente orgullosos como españoles y como cristianos, y no aceptar, no porque sea hablar mal de España así sin más, sino porque es además una grandísima y enorme mentira, la leyenda negra. Y efectivamente, como bien dices, tuve el honor de ser asesor del Arzobispado de Toledo durante el último jubileo para recuperar los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe en la península, que venían de muchas más partes, evidentemente, también de Portugal, no olvidemos, y de otros lugares, y que se proyectaban a América. De hecho, el dinero de la expedición de Colón no fueron las famosas joyas de la reina, fueron los dineros del monasterio de Guadalupe. Y en Guadalupe está, en la misma plaza, lo digo para los amigos de la hispanidad, que no pasen, digamos, de largo esta circunstancia. Igual que hay un precioso cuadro al final, a los pies de la iglesia del santuario, en la plaza de la hispanidad, mejor nombre no se puede poner, ¿verdad? Está una fuente que no es meramente una fuente, porque esa fuente, el recipiente exactamente, es la pila bautismal del Nuevo Mundo, donde se bautizaron los primeros indígenas americanos, Pedro y Cristóbal. Entonces, me sentí muy honrado de trabajar en esto, recuperarlo, porque además, desde el punto de vista histórico, estos fueron unos de los caminos de peregrinación marianos, unos de los más importantes de la cristiandad. Sí, y esto también, por otra parte, esto nos lleva a la reflexión de que si perdemos, que ya lo hemos perdido, estos vínculos con nuestras tradiciones, con nuestro pasado y con nuestro elemento antropológico, cultural, histórico y filosófico también, pero sobre todo religioso,
Si perdemos todo eso, perdemos todo, que es lo que un poco nos lleva a la situación presente, ¿verdad? Exactamente. De hecho, yo suelo referir mucho una frase que dijo en su día el gran premio Nobel ruso Alexander Solzhenitsyn, cuando se estaba refiriendo a lo que ocurrió en la Unión Soviética al principio, la propia Revolución Soviética. Y no olvidemos que se había producido prácticamente a la par, un poquito antes, las apariciones de Fátima en Portugal, ¿no? En la que algunos denominaron la carrasca bolchevique, ¿no? Bueno, ahí la Virgen se apareció a unos niños y les indicó una serie de cosas sobre lo que iba a pasar allí. ¿Qué dijo Solzhenitsyn? La gente ha olvidado a Dios. Todo lo que nos sucede es la consecuencia de esto. Y efectivamente, aunque muchos no lo quieran reconocer, la realidad actual de lo que nos sucede, Ernesto, que te agradezco que me des la oportunidad de estar contigo hoy y con todos nuestros oyentes y los que puedan ver también este vídeo, que lo pensemos todos. Esto es muy importante considerarlo. No estamos en una mera crisis económica, social, cultural, demográfica, etcétera, 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 sino que es una crisis de civilización. El fundamento antropológico, como tú muy bien dices, cuya piedra angular de construcción de esta civilización es Cristo, que es el único camino, verdad y vida. Nadie va al Padre sino por Él. Recuerdo estas expresiones que no son mías y que las olvidan tristemente. Hasta ahí llega la crisis. Incluso quien menos debería olvidarlas y quien menos debería enseñar otras cosas muy distintas que tachan lo que es una larga tradición. Se nos está quitando el fundamento de la civilización. Se nos está intentando despojar de lo más hermoso que es la fe, la que hizo capaz de que los españoles hiciéramos obras grandes en el mundo. Y fruto de esta realidad estamos en una situación que es verdaderamente tristísima. Tan triste, Ernesto, que por no alargarnos demasiado, pero por soltar unas cuantas pinceladas, no es por casualidad el aumento del número de suicidios en la juventud. Una época que de suyo es muy vital, en la que uno tiene que sentir alegría, ilusión y más cosas, que aumenten esa franja en concreto de edad, el número de suicidios nos debería hacer pensar. Quizás algunos lo piensen, pero a nivel general nos debería hacer pensar a dónde vamos cuando pasan estas cosas. Mal comparado es como cuando uno tiene una fiebre de 41 que la tiene que notar sí o sí, pero aunque la nota sí o sí, parece que quiere seguir viviendo ajeno a esa fiebre. Entonces esto nos está llevando a una situación límite. Decía mi abuela, una expresión muy de Castilla profunda, muy sencilla, que esto dará el trum. Decía, dará el trum. Posiblemente no haga falta explicar exactamente eso que puede significar, que no es eterno el instalarnos en una situación de crisis y caos, sino que en algún momento llega la gota que colma el vaso y se manifiesta y dice, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? De forma muy similar a como España, que tenía todo un imperio, y llega el año 98, perdemos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que dentro de lo que se había perdido no era precisamente algo especialmente enorme ni extenso, pero es cuando se cobra conciencia profunda de hasta dónde llegó la riada. Hasta aquí llegó la riada. Y en ese momento, claro, la Gran Depresión Nacional. Y en ese sentido sí que sería importante que, aunque describamos algunos de estos puntos, Ernesto, en algún momento tendremos que ir también ir esbozando algunas líneas, algunas orientaciones, algunas sugerencias de posibilidades, respetando la libertad de las personas, de cosas que se pueden hacer, porque efectivamente, aunque esto va a sonar fuerte, no tiene solución humana, porque no la tiene, pero con la ayuda de Dios, sí. Esta es una clave que tenemos que considerar. Todas las iniciativas de regeneración, todas, si no consideran esta circunstancia, la desprecian o la ponen en un papel muy secundario, están abocadas al fracaso. Esto es importante que se considere. Hilando lo que estamos hablando, claro, hemos pasado de la cultura de la vida,
que es el cristianismo, y vida fue lo que hicimos en América. Cuando la católica dijo, iros allí, mezclaros con los indígenas, respetarles y cuidarles, y construir hospitales, universidades. Eso es la cultura de la vida. Hemos pasado a través del existencialismo, nihilismo y relativismo a la cultura de la muerte. Estamos ahora en la cultura de la muerte, ¿no? Y refiriéndonos a la cultura de la muerte, ¿cuál es el panorama actual según esta visión cristiana y por qué los cristianos tenemos que meternos en la vida pública? Pues mira, ahí hay varios aspectos a considerar. Es verdad que la perspectiva en esta entrevista es marcar unas pinceladas porque no podemos, digamos, profundizar en todos los aspectos. No significa que no se deba hacer en cuestiones específicas, pero sí marcar algunas pinceladas. Vamos a ver. Podemos citar o fijarnos en algunos ejemplos muy concretos y con ejemplos que la gente pueda entender. Yo que soy profesor, si estuviera 3 horas en una clase con los alumnos, ellos y yo, los dos, o sea, perdón, todos, estuviéramos ahí sin abrir las puertas en ningún momento 3 horas seguidas, y en un momento, 3 horas después, madre mía, 3 horas con el profe, tal, entrara alguien desde fuera, le chocaría el ambiente que se estaría respirando, porque no se ha ventilado y, claro, no se estaría respirando bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora no estamos notando en toda su crudeza hasta qué límite, hasta qué situación tan terrible se ha llegado. Es muy triste considerar que cuando en la Segunda Guerra Mundial se derrotó a Hitler en su momento, y quedó un mundo bipolar entre el mundo de la Unión Soviética, el mundo liderado de alguna manera por Estados Unidos y demás, no solamente hubo una derrota bélica, hubo una derrota de una serie de cuestiones y principios doctrinales, entre los que sabemos muy bien que se practicaba la eugenesia, la eutanasia, el aborto y otra serie de, y lo que se hizo con el pueblo judío y con el no pueblo judío en general, con todos, ¿no? Lo que se pretendía hacer. Pero había una cierta sensación importante de horror, de aversión. Esto es importante. La aversión al pecado, aversión a la maldad. Y la derrota bélica también tenía mucho de pisar esta maldad y de sentirse orgulloso. Y los juicios de Nuremberg, más allá de un poco plantear más condena, menos condenas, tal y cual, era el decir, no señores, hemos derrotado, pero es que además debe quedar bien patente para los restos, incluso el código de Nuremberg y otra serie de cosas que no se están respetando, se dejó para la posteridad, con algunas medidas claras, como dicen, no se puede experimentar con niños. Lo repito, no se puede experimentar con niños. Hoy se está haciendo. Se está haciendo. Esto es muy serio. Y se están haciendo cosas más serias. El decir, que parece que, dicho así, como quien respira, bueno, no pasa nada, venga una de gambas y tal, venga el partido de fútbol, ¿qué pasa? Que en España, solamente en España, vamos a centrarnos, cifras oficiales, en números redondos, en los últimos años, hablemos de que diariamente, cada 24 horas, hay 300 niños asesinados en España, es una cifra que nos debería poner los pelos de punta. Los pelos de punta. Y hablar con propiedad, que estamos olvidando incluso hablar con propiedad. Entonces, en vez de hablar de clínica, en determinados centros, el nombre más exacto serían centros de exterminio prenatal. Para hablar un poco con mayor propiedad, porque está hablando de 300 diarios, no hablamos de ni siquiera de 2 o de 3 o de 5. Con todo lo que eso significa, como muy bien explicó hace muchos años, hace unos cuantos años ya, un querido colaborador, Jesús Say Luca de Tena, dice, no solamente son los 300.000 niños, perdón, los 300 niños diarios, sino las personas que están implicadas en cada uno de esos infanticidios. Ojo, que si el médico, que si la enfermera, que si el administrativo, que si los padres biológicos, que si los familiares de los padres biológicos, que si los amigos de los padres biológicos, participando de este aquelarre antivida, que como alguien muy bien ha dicho recientemente, es el sacramento de Satanás. Aparte que odia
Satanás, la creación, odia a Dios y odia y tiene una profunda envidia al hombre. Entonces disfruta un montón cada vez que ve la muerte violenta de un ser humano. Y una de las muertes más violentas y de la persona que puede representar el mayor nivel un poco de indefensión, vulnerabilidad e inocencia, su asesinato al diablo le llena de satisfacción y orgullo. Y ya si hablamos de la eutanasia, en recientes declaraciones que se pueden rastrear en la web... Permíteme un apunte. Es que no quiero que pases a la eutanasia antes de hacer una observación. Tengo 2 amigos que son de Unidad Hispanista, es matrimonio, están procesados y están pendientes de juicio por rezar ante un centro de estos, de, como dices tú, de asesinato de niños. Sí, están pendientes de juicio por rezar. No hacían más que rezar en un lugar un poquito distante de la puerta, pero evidentemente ante el lugar, porque no puede estar lejos, porque ellos querían rezar por el alma de esos niños. Pues están procesados y dentro de poco saldrá el juicio. Es que esto es absolutamente terrible. Es lo que decía al principio. No nos hemos dado cuenta hasta qué grado de perversión hemos llegado. Hace unos años si nos dijeran, a ver, van a soltar a la calle a violadores, pederastas, corruptos, traficantes de droga, terroristas, podemos seguir la lista, ¿no? De distintos delitos, corrupciones, inmoralidades y todo este tipo de maldades. Y en cambio, a la gente honrada, por cosas como rezar, la meterán en la cárcel. Si esto hubiera sido dicho hace unos pocos años en España, habría dicho, por favor, encierren a esta persona que no sabe lo que está diciendo. Esto no puede ser posible. Bueno, pues hoy, por mucho que se intente controlar los medios de comunicación, es, como tú muy bien has dicho, una triste realidad y no es anecdótica. Y estamos hablando que más allá incluso de una cuestión religiosa, como no hay freno de principios morales ni en ninguna clase, menos frenos no supone ningún freno ni siquiera el ordenamiento legal, porque el actual ordenamiento legal, la Constitución española, se podrían citar muchísimos ejemplos, el gran fracaso, lo siento para quien esté enamorado de la Constitución, esta Constitución necesita una reforma integral que no significa que muchas de las cosas que tiene puestas no sean perfectamente fantásticas y muy válidas, sino que ha fallado en algo que no se ha considerado debidamente. Es que se podían retorcer las cosas de tal manera que la Constitución se podía convertir en papel mojado. Y aunque la Constitución garantiza una serie de derechos y libertades fundamentales, en la práctica se está viendo perfectamente que se están quebrantando sin que pase nada. Cuando esto tenía que ser el juez, los abogados y todos los que intervinieran, dicen, vamos a ver, aquí hay un juicio porque alguien rece, pero ¿usted qué me está contando? ¿Qué me está contando? Si solamente admitirlo a trámite sería un delito, sería algo que debería ser imposible, que no debería realizarse. Habría que poner el grito en el cielo. Y esto nos lleva a un pensamiento. A veces recomiendo a los oyentes que hagan de vez en cuando, periódicamente, un ejercicio de hemeroteca. Es muy, muy bueno, de verdad. Entonces coge uno varios periódicos tal, de hace unos años, ve lo que pone en las noticias, dice, madre mía, de lo que ponía aquí, lo que ha sido, y nos pone muy bien en perspectiva. El análisis de la historia reciente nos ayuda mucho a poner en perspectiva todas las realidades, ¿no? Y esto es absolutamente terrible, eso de por rezar. Y a José Andrés, nuestro querido José Andrés, por rezar el rosario en la puerta de un santuario, que tenga que verse amenazado porque es tan peligroso que necesita un furgón de la policía para él. Y le atizan a multas cuando sería bastante discutible que sea absolutamente perentorio y necesario estar permanentemente pidiendo permiso, cuando podríamos ver ejemplos todos los santos días en muchas partes de España que se producen espontáneamente concentraciones de 20, 30, 50 personas para esto, para lo otro, para lo más allá, en el normal transcurso de la vida ciudadana y no van a hacer ningún tipo de faena de ninguna clase y no es necesario que esté un furgón de policía para controlarles. Es que sería ridículo. Es absurdo. Es que es el absurdo. Claro, esto
es una de las huellas, lo decía muy bien San Juan Pablo II en sus catequesis sobre los santos ángeles y los demonios. Hay señales muy claras y evidentes de cuando una sociedad se ha alejado de Dios. Y unas señales más claras y evidentes de que una sociedad se ha alejado de Dios es que el absurdo, el caos, la maldad y la mentira se adueñan de la vida pública. Ojo, se adueñan de la vida pública. El príncipe de este mundo. Claro, es que alguno dice, bueno, está hablando en un tono beato, piadoso, no sé cuántos. A ver, señores, ustedes no están acostumbrados ni siquiera en cuestiones profesionales a hablar con un cierto rigor, una cierta altura, porque esto también es muy triste, Ernesto, hasta la universidad, que debería ser el templo del saber, la sabiduría, la altura intelectual, el rigor y tal y cual. Lo siento mucho y lo digo con pena, con ninguna alegría, ni con ánimo de faltar al respeto absolutamente a nadie de los buenos profesores que tengan la universidad, ni de los buenos alumnos que estén estudiando. Pero analizando con un cierto rigor la Universidad Española, si nos vamos solo a la estadística de los universitarios que hay en España, no es, o sea, no tiene relación, o sea, no se puede entender que haya oficialmente un número determinado de universitarios y la situación intelectual en general, el panorama cultural en general, sea de tal degradación. No puede ser. Y en este sentido, nos lleva a lo que tú decías, vamos hilando cosillas, lo importante que es el testimonio de los católicos y de unirnos los católicos, unirnos con libertad. Por eso la Alianza de Santo Tomás Moro, en su día, que bueno, no me voy a enrollar sobre eso, pero quien quiera saber la historia puede entrar en redes, WhatsApp, Telegram, Facebook y preguntar, que en fin, con mucho gusto se le explicará. Nos juntamos por una serie de cuestiones relacionadas con la televisión y no fui yo el fundador, así yo que se me ocurría a mí en un despacho. Como muy bien dijo Mercedes Soto o Javier Lorente o Juan Campos o muchas otras personas muy valiosas que participaron entonces, Celina García, que participó en la fundación de Radio María, etcétera, pues personas muy válidas, muy valiosas y estupendas, dice, oye, ¿por qué no para muchas cuestiones de la vida pública, en política, educación, cultura, medios, familia, no nos unimos? No facilitamos un instrumento que tiene que ser necesariamente sencillo, que no hay que buscar una sede con 4 pisos, que no hay que buscar una acuestación popular para tener no sé cuánto dinero en una cuenta bancaria, que no hay que organizar un acto y un vídeo fantástico y salir en prensa no sé cuántas maneras, sino de una forma cristiana realmente, sencilla, humilde, evangélica, hasta que evidentemente algún día, porque eso sucederá, se verá que es absolutamente necesario que las personas de bien, los católicos y las personas de buena voluntad, nos unamos, reflexionemos sobre la situación en la que estamos y propongamos actuaciones, porque es un fallo muy serio, en esta cultura extraña que tenemos de falta de rigor y de cuestionamiento de tantas mentiras, es el cuento del emperador está desnudo. Hemos delegado continuamente en otros la tarea que no se debe delegar. Los padres no deben delegar en nadie la educación de sus hijos y los ciudadanos no deben delegar como un cheque en blanco en los partidos el control de la totalidad de la vida ciudadana. Las asociaciones, las verdaderas asociaciones y los ciudadanos tendrían que tener un papel mucho más activo y presente y participativo en la vida pública. Y se pueden plantear muchas ideas, muchas iniciativas para que la que no es necesario esperar que venga un partido y cada 4 años votar, que luego no sirve de nada, a hacer determinadas cuestiones. Cuando la participación en política no solamente debe ser a través de los partidos políticos. Hay otras muchas maneras y no se debe dejar el control de vida ciudadana en manos de los partidos políticos, porque al fin y al cabo eso, tristemente, lleva a lo que la doctrina social de la Iglesia denomina estructuras de pecado. Y podríamos hablar, algunos se equivocarán seguramente y dicen, no, esto lo arregla el partido X, el que sea. No, porque lo que hay que arreglar primero son las personas, cada persona. Y nombrar una palabra que hoy parece está proscrita, la confesión de los pecados, la conversión, la metanoia, el cambio de mentalidad, el que me lleva luego al ver la realidad a que si tengo corazón, no me puede dar igual que saque Cáritas un informe y diga el 25% de la población española está bajo el nivel del umbral de la pobreza.
y el 33% de los niños y jóvenes españoles están en riesgo de pobreza. Y en el marco de Europa, España está solamente por encima de Rumanía en ese sentido. Y eso no podemos ver eso en las noticias y hacer como que no pasa nada. No. Dice, ¿qué puedo hacer yo? La típica pregunta. Y a esa se puede responder. Para empezar, rezar. Eso para empezar. Pero no solo. No solo. La creatividad del amor, como decía San Vicente de Paúl, que se celebra el 27 de septiembre, la creatividad del amor es infinita. ¿Qué sucede, Ernesto? Que amamos poco. Muy poco. Ni a Dios ni al prójimo. Y como no amamos, que lo que decíamos al principio, ni a Dios ni al prójimo como debemos, la consecuencia es que somos unos egoístas, lo siento, y muy raquíticas las cosas buenas que hacemos por los demás, y entonces nos preocupa, oye, nuestra propia esfera, 2 metros en torno a nuestro ombligo, podemos meter si acaso al marido, a la mujer, a los hermanos, a algunos amigos, y ya, la burbuja un poco más grande, y lo que pase más allá, bueno, me puede interesar o no en función de que vea que es peligroso para mantener mi statu quo. Es decir, aquello que, según bastantes historiadores, fue lo que terminó justificando que los musulmanes en el 711 entran en la península, anda para arriba sin problema ninguno, porque la nobleza visigoda la promete 4 cosas y no va a oponer ninguna resistencia. Así nos pasa. La mal llamada élite, porque mal llamada élite, realmente son gente que tiene poder, que se aferra a las 3 columnas de sexo, dinero y poder, y con ellas está edificando la civilización del egoísmo. Esa que Pablo VI decía ver en el horizonte y que hoy la tenemos aquí presente. Ideología de género, el aborto, la eutanasia, lo que decíamos antes, la eutanasia, Ernesto. ¿Cómo puede ser que salga orgullosísimo el presidente de la Junta de Andalucía diciendo, no voy a consentir que se quede nadie sin cumplir su deseo de morirse? Dice, ¿pero qué estamos diciendo? Se me sale sin querer, lo siento mucho, lo confieso, decir la palabra memo como muy poco, a este ser, decir que lo está haciendo bien. Dice, cuando nos tendría que preocupar a usted y a todos los demás que alguien esté pensando en morirse porque perdón de la expresión, porque esta vida es una mierda, o porque nadie me ayuda, o porque es una liberación la muerte. Entonces, claro, la vida es una enfermedad de la que hay que curarse. Y el diablo, que es muy listo, pues ¿qué quiere? Que no haya hombres y mujeres, que no haya matrimonios, que no haya familia, que no haya niños, que no haya amor, que no haya verdadero bien común, y su campaña traslada que el bien común y la felicidad son unas ensoñaciones que lanza, que al final, cuando se da cuenta el que las vive, que son falsas, que es un espejismo del desierto, ya es tarde en muchas ocasiones. Oye, ¿cómo ves la situación internacional, España dentro de ese contexto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué expectativas, qué análisis, qué problemas estructurales, no problemas Vamos a ver, estructurales? Sí, te entiendo, Ernesto. Vamos a ver, si nos vamos a la palabra esta globalismo, como yo explico a los alumnos, globalismo, ese globo terráqueo que llevan los profes y tal, bueno, estamos en vilo muchas veces por distintas noticias que surgen a propósito de conflictos bélicos. Y tenemos ahora mismo en el mundo varias preocupaciones, unas que son objetivas y reales y otras que son forzadas o creadas. Esto es importante, porque hay cosas que hay quien le interesa que vayan saliendo y otras que no. Y voy a decir algunas cosas que alguien podrá creerlo, pero tengo testigos de algunas cosas. Tengo testigos y son cosas muy serias, muy serias. Creo que muy serias. A lo mejor dice, bueno, esto no pasa nada. Dice, claro, pues, casi los chistes de Gil, al nana arranca el brazo. Dice, si no aguanto una broma, hombre, que la nana arranca el brazo. Bueno, a lo que voy. La guerra de Ucrania. El conflicto en Oriente Próximo, en Israel y zona limítrofe, en la llamada Tierra Santa, siempre en conflicto, tristemente. El fenómeno de la inmigración descontrolada, no solo en España, sino en otros territorios. La crisis general de población, lo que se puede generar en algunas naciones por la inmigración absolutamente descontrolada, en la que no hay preocupación por la integración de esas personas,
ni por ninguna otra cosa, ¿no? Y otra serie de problemas de tipo económico, social y cultural que están ahora mismo gestándose, para lo cual no hace falta ser profeta. A veces basta estudiar un poco. Hay un libro, recomiendo, aunque tenga unos añitos, que se lea, entre otros. Leer libros lo recomiendo mucho. Igual que recomiendo mucho, por favor, importante, recuérdame Ernesto que lo haga, porque la gente, después de un panorama negro, porque es negro más que el carbón, necesita ver esperanza y necesita ver cosas concretas que se pueden hacer. Y pensar que existe más gente buena de la que pensamos, solo que hay que organizarla, hay que unirla. Es decir, hay personas que tienen también que hacer esa labor, vamos a decir, como de relaciones públicas. No es exactamente, ¿no? Pero de ayudar a unir a personas de distintas partes, de darlas a conocer y ser también incluso un buen director general de recursos humanos, en el caso de España, por ejemplo, en el caso de saber ponderar quiénes son valiosos en qué ámbitos y que tuviera capacidad de decisión para hacer que esas personas valiosas en el ámbito puedan llegar a donde deben llegar para el bien de todos, sin ningún tipo de envidia. Voy a poner un ejemplo, perdone, propio. Si yo veo un gran director de orquesta, pues para que toque bien en una orquesta tal y cual, sería absolutamente ridículo que yo, por envidia o por quererme darme autobombo, me presentara yo como candidato a director de orquesta, que lo haría fatal y no daría un buen resultado, por no reconocer el valor, el bien y la competencia allí donde está. Y cuando digo el tema de la música, un poco de ejemplo chusco, diría en todos los ámbitos de la existencia. Y para eso, claro, hace falta humildad, la humildad de los sabios verdaderos. Entonces, volviendo a lo que me planteabas de la situación es negra, tema bélico, tema económico, tema sanitario. Hay planteados unos riesgos más que serios. Hay retos que nos están viendo. El libro que antes he anunciado y no he dicho es Política sin Dios. Muy bueno, ¿eh? Que alguno cuando lo lee dice, ya estamos viendo lo que este libro ya decía que iba a pasar. Política sin Dios. Volvemos a la frase del principio de Solzhenitsyn, ¿no? La gente ha olvidado a Dios, todo lo que nos sucede es consecuencia de esto. Este panorama solamente lleva camino de empeorar. Todo aquello que no mejora, empeora. Y esto es un ejemplo que suelo poner. Cuando alguien camina en dirección hacia una pared y va a una velocidad, digamos, de 6 kilómetros por hora, hace falta un cálculo matemático. Si no se desvía de la trayectoria y sigue a esa misma velocidad, es muy lógico pensar que si no se para, podrá ser 20 segundos, 15 segundos, 3 segundos, depende de la distancia de la pared, que llegue a la pared y se dé con la cabeza en la pared. Se golpee. Para eso, evidentemente, tiene que haber un cambio de rumbo. Pues ahora, según vamos, con la lógica actual en todos los órdenes, político, económico, social, cultural, religioso, etcétera, la humanidad, como decía muy bien San Juan Pablo II, advirtiéndolo muy sabiamente, ahora mismo, ya sé que suena fuerte, y no me gusta ser profeta de calamidades, va al abismo. Ejemplo muy rotundo, por ejemplo, del invierno demográfico. Si dentro de 30 años harán falta en determinados lugares jóvenes de 30 años para determinados empleos, trabajos, etcétera, dentro de 30 años, deberían ser en este año, cuando tienen que ser concebidos. Porque cuando sean necesarios dentro de 30 años, no puede ir uno al supermercado y decir, póngame cuarto y mitad de joven de 30 años. No, ya es demasiado tarde, porque habrá cosas que se dirá, esto ya no tiene remedio humano, tiene que haberse pensado 30 años atrás. Ahora ya es tarde. La anchoa del Cantábrico, si se hace un esquilmamiento terrible de la anchoa del Cantábrico, lo pongo como ejemplo chusco si queréis, pues ¿qué sucederá? Que adiós anchoa Cantábrico para los restos de los restos. Es decir, no hay, en ese sentido, liderazgos serios de cristianos para aportar luz. Tristemente, tal y como está montada la realidad de la vida pública, está montada por grupos de poder que se caracterizan fundamentalmente por su servidumbre, lo voy a decir claramente, a Satanás. La masonería en determinados grados, cuando se sube a determinado grado, pasa a ser masonería luciferina. Pacto con Satanás
y entran en los distintos grupos de poder y sirven a quien sirven. Ellos a veces se creen que son algo porque viajan en un avión Falcon. Son meros muñecos que se sienten en su vanidad, se sienten, soy, y tengo ahí un catering que me puedo comer que no sé qué, y un vino del año no sé cuántos, y me río de todos, y se creen dioses. ¿Con qué poco les contamina Satanás para hacer los suyos? Esto sé que es polémico, que algunos dirán que es ridículo, tal. Voy a poner el ejemplo que he dicho antes, Ernesto. Me refiero, perdona, no sea que me entienda la gente mal. Digo, qué necedad no lo que dices, sino qué necedad son los de esos individuos que se creen que ya han conseguido el culmen de todo. Sí. Eso es. Pues fíjate, voy a poner el ejemplo concreto y voy a citar nombres. Si alguien al escuchar esto dice, yo no estaba, pues lo que queda decir es que es usted un mentiroso. Puede que usted no se acuerde, pero si no se acuerda, lo que no puede hacer es negar que algo ocurre. Voy a dar detalles un poco para que se vea que no me lo estoy inventando. Septiembre de 2019. Lugar, Hotel Ilunion de Madrid, Avenida Pío XII, enfrente de Nunciatura, ¿vale? Es una comida organizada por ASE, Acción Social Empresarial, una asociación en la que, bueno, pues ahora lo comento, no pasa nada, ¿eh? Esa no es ningún secreto ni ninguna cosa de la que haya que avergonzarse. Hubo personas en su momento como Luis Hernando Larramendi, una persona extraordinaria de vida pública, hijo del refundador de Mafre, una grandísima persona, que él estaba comprometido en ayudar a lo que fuera a los principios que habíamos hablado de la Alianza de Santo Tomás Moro, ¿no? De trabajar la unidad del compromiso de los católicos y tal. Pero claro, no todo el mundo puede estar en todo. Pues a lo mejor unos se están uniendo en el campo de los médicos, otro en el campo de los farmacéuticos, otro en el campo de los empresarios y otro en el campo de los profesores y así sucesivamente, ¿no? Y luego es así, unos tener noticias de otros porque nunca se sabe qué sinergias se pueden generar para ayudar a un fin bueno. Esto es muy importante. Por lo menos rezar por ello y luego siempre puede haber alguna colaboración. Bueno, pues Luis me invitó a esa comida. Éramos unas 30 personas aproximadamente, para situarnos el sitio, el ámbito y demás. El ponente era César Alierta, que entonces era presidente de la Fundación de Telefónica y era presidente también de la Fundación Profuturo, que es una asociación que trabaja sobre todo en el ámbito educativo y trabajando herramientas y demás. Bueno, yo no había comido nunca con él y entendí que era una comida, pues eso, de una lógica educación, un saber estar, un saber comportarse, no estirar migas ante de frente, ni decir chistes barriobajeros, ni ninguna otra cosa extraña. Bueno, pues tristemente, el señor Alierta empezó a blasonar y una forma de hablar que a mí me resultó, en fin, me sorprendió muchísimo, muy en un estilo poco educado, más bien tirando a chabacano, siento tener que decir esto. Espero, por supuesto, que el señor Alierta, por la misericordia de Dios, esté en el cielo, eso para empezar, y no le deseo ningún mal, ni el infierno, ni nada que se le parezca en absoluto. Pero cuento esto porque es necesario, no por manchar la memoria de nadie ni nada, sino porque es necesario para lo que quiero decir. Y empezó a decir, vanagloriándose, de que cogía el avión de la Fundación Telefónica, que luego hubo una polémica sobre ello, que se iba a Roma cuando quería y le llamaba al Papa Francisco cuando quería para decirle, vente a comer conmigo que te tengo que dar instrucciones. Es decir, como si el Papa fuera un dominguillo suyo que tenía que recibir instrucciones sobre lo que tenía que hacer y decir. Pero hacer y decir en una agenda muy concreta. Empezó a citar que los curas se casen, que los divorciados admitan la comunión, que el aborto y todos los pecados contra la vida se vean razonablemente bien. Es decir, toda la agenda globalista 2030, anticristiana, materialista y atea, reconducida, abanderada y bendecida por la Iglesia. Algo terrible. Claro, en ese estilo hubo un empresario, lamento no acordarme quién fue, que no tuvo por más remedio, porque ya si no era él hubiera sido otro, dice, mire usted, ya tengo que decirle
que no siga con ese estilo ni diciendo esos disparates, porque somos aquí muchos que en absoluto estamos nada de acuerdo con lo que usted nos está planteando. A mi lado, justo a mi derecha, estaba en aquel entonces Gonzalo Babé, que por aquel entonces tenía la responsabilidad de ser el director de Relaciones Institucionales del Corte Inglés. Y me estaba haciendo, en fin, siento si descubro algo que no le gusta. Bueno, me estaba dando con la rodilla por debajo de la mesa, animándome a que le respondiera educadamente al señor Alierta en el turno de preguntas. Venga, a contestarle. Y pedí la palabra. Y al señor Alierta le referí que ese año no había estado, su participación los años anteriores en el grupo Bilderberg, siendo él uno de los principales protagonistas del tratamiento de todo lo que significa la implementación de la digitalización a nivel mundial, no como algo que sirva para mejorar la vida de los ciudadanos, sino fundamentalmente, esa es la gran excusa, que bueno, puede servir, ¿vale? Pero tiene la otra parte que es la que más les interesaba, de control de la vida de los ciudadanos, de control, de manejo, de dominio, el sexo, dinero y poder que promete Satanás a los que le siguen. Y claro, a nivel mundial ya ni cuento. Cuando yo le estaba diciendo eso, yo vi que le cambiaba la cara, porque igual no se esperaba, porque no me conocería, supongo, creo que no me conocía, que yo me atreviera a decirle esas cosas y que yo las supiera. Y se las dije. Esto es una interpretación mía, posiblemente por quedarse un poco sorprendido, en ese momento no supo qué responder y no respondió. Y pasó a intentar responder a alguien que preguntó a continuación. A mí no me dijo ni hola ni adiós, nada. Pero cuando ya había empezado a contestar al otro, perdón, se vio que realmente lo que estaba haciendo era ganar tiempo para darle vuelta a la cabecita a ver qué contestaba a lo que yo le había planteado. Y me dijo lo siguiente, que para mí es muy significativo. Repito la fecha, septiembre de 2019. Como que existe Dios que lo dijo. Tú eres profesor y te guste o no, vais a estar todos los profesores dando clase a vuestros alumnos desde vuestras casas encerrados por internet. Septiembre de 2019, marzo de 2020, 13 o 14, creo recordar, se produce el encierro, que agiliza, además, en gran parte, muchos aspectos de la digitalización. Es verdad que se bloquea una iniciativa de Profuturo con el Papa en la que quería Alierta que el Papa bendijera, ojo, un cambio del paradigma mundial de la enseñanza. Es decir, resumiéndolo mucho, que el profesor ya no sería nunca jamás necesario. Perdón, que bastaría una tablet, un profesor indeterminado, que el jefe artificial o el mismo Satanás, quien fuera, transmitiendo los conocimientos. Ya rotos todos los paradigmas educativos, rotos los paradigmas familiares, los matrimonios, la vida, la desvinculación social, es decir, todo un gran avance en un proyecto de reingeniería social que algunos dicen conspiranoia, ya empieza con ese rollo. Pero es que estos que dicen conspiranoia, cuando les dices, vente para acá, majo, y yo les animo, aquellos que dijeran que esto es conspiranoia, de esto y otras muchas cosas, tranquilamente, un debate. Muestro los datos, muestro usted los suyos, y que la audiencia vea lo que es verdad y lo que es mentira. Pero es que no resisten la prueba de la verdad. Empiezan insultando con argumentos ad hominem y no resisten la verdad. Y en este ámbito, Ernesto, la verdad es muy importante, porque, y lo decía Jaime Mayor Oreja, y lo repite muchas veces, y de hecho en un documento que yo le envié hace unos años, cuando él estaba en Bruselas, que presenté en el CEU San Pablo y lo he difundido en muchos ámbitos, una propuesta católica de regeneración democrática, dije claramente que unos aspectos más importantes que había que trabajar era el tema de la verdad, porque la mentira en todos los ámbitos se intentaría adueñar de la vida pública como instrumento de control y dominación y de dictadura.
eso que a algunos les puede parecer ciencia ficción, cada día más gente se está dando cuenta que es la pura y triste verdad y la pura y triste realidad. Y ahí los católicos tenemos una responsabilidad muy seria de no solo participar en medios de comunicación, sino de crearlos. Pero también es verdad, Ernesto, recuerdo una cosa, y esto deberá hacerse público en algún momento, de forma ordenada. En su día, la Alianza Santo Tomás Moro presentó, cuando el PP tenía mayoría absoluta, 4 proyectos legislativos. Una ley audiovisual para garantizar la libertad de creación de medios y que no controlara un duopolio y la Iglesia pudiera, en su día también tenía problemas Radio María, precisamente por esta misma razón, crearse sin ningún problema medios y que pudiera participar la sociedad en los medios. Porque ahora, como tú seas católico, estás prácticamente vetado o sin presencia prácticamente. Y como tú vayas con la antropología cristiana, ya crucificado del todo. Tú puedes insultar al rey, le puedes insultar. Y puedes insultar a Jesucristo, le puedes insultar. Y no te va a pasar nada, planteamiento. Pero como insultes a Pedro Sánchez, bueno, no con insultes, que diga la verdad. Fango. ¿Vemos? Vale. Ley audiovisual. Ley de defensa de la maternidad como proyecto estratégico para España. Acogeríamos inmigrantes que nos harían falta también. Pero, hijo mío, es que lo que no puede ser es que nos harían falta a lo mejor 2 millones de españoles autóctonos y vaya usted de repente a buscar, con todos mis respetos, a gente que hay que integrarla, que eso lleva un tiempo, el idioma, las costumbres, formación, eso no se hace así. Otro proyecto era, fíjese lo que te digo, Ernesto, Ley de Calidad de Educación, ¿te suena? Sí. Cuando yo me reía cuando el PSOE se quejaba del PP, decía, bueno, la ley del PP, vale, sí, era el que estaba gobernando, pero el PP no fue el que realmente impulsó, se la planteamos nosotros, con ese nombre que le pusimos nosotros, Ley de Calidad de Educación. Y la otra era Ley de Protección Social, Económica y Jurídica de la Familia, desarrollando el artículo 39 de la Constitución. ¿En qué quedaron esas 4 grandes propuestas al Partido Popular? La ley visual se la cargó Mariano Rajoy justo antes del 11M. Punto 1. Rajoy lo hizo, Y si quiere saber más y dice que eso lo negamos, nos ponemos a excavar. Nos ponemos a excavar y hablamos de nombres y de cosas. Que si alguno cree que hay que tener miedo, ninguno. Lo siento. Porque cuando vas con la verdad por delante y Dios te ampara, y sé que corre riesgos, se corren. Por España y por los demás es una manifestación de amor a los demás. Punto. El tema de la defensa de la maternidad, ya sabemos, nada, se rieron de ello. Y no voy a contar episodios chuscos como el que sucedió con una conversación de Alberto Ruiz Gallardón, de la que yo tuve noticia casi en directo, con la diputada del PP, Rocío López, en la que se recriminó que por qué habían defendido que tenía más valor el feto de un mono que el feto de un ser humano. Que es que esto es vergonzoso. Más respeto el feto de un mono que el de un ser humano. Pero usted fuma algo que no es bueno, siquiera. Puede uno pensar en plan humorístico, pero es que esto no solo es humorístico, esto es terrible. Esto es terrible, Ernesto. Y la ley de calidad se nombró a la ministra Pilar del Castillo, se hizo mucha política, de la mala política, de la mala, y al final, ¿qué pasó? Que llega Zapatero tras el 11M, decreto rápido, la ley de calidad fuera de servicio a la porra, sin ni siquiera plantearse que el nombre era precisamente para despolitizar la educación, respetar el derecho de los padres, a los que no se preguntaban si eran el carnet de un partido, de otro o del de más allá. Silvio, te has quedado colgado. Te has quedado colgado, en serio. No. Que el controlar. Parece que se ha ido un poco la esta. Bueno, sí. Nos estamos yendo un poquito quizás del tiempo, Ernesto. Sí. Y no me gustaría dejar en el tintero que ante un panorama negro hay varias pistas que hay que plantear, muy importantes. Unos pequeños tips que me atrevo a plantear a los queridos oyentes que los consideren y otros que se pueden añadir. Procurar no ver mucha televisión a ser posible, casi ninguna, o seleccionada. Alguna película que pueda estar bien, alguna cosa que esté bien y ya. Dedicar más tiempo a las conversaciones entre amigos y en familia. A ser posible, con el pacto del móvil se queda quieto
mientras estamos conversando, por educación y por más cosas. Dedicar mínimo, eso es mínimo irrenunciable, 10 minutos diarios de tranquilidad, pensamiento, meditación, oración y reflexión, como mínimo. 10 minutos para Dios. Con los 3, 6, ¿cuántos son? 60 por 24. Bueno, todos los minutos de un día, 10 minutos es nada. Pero es que es muy necesario, porque si estamos siendo bombardeados en una moderna guerra de desgaste, con operaciones psicológicas muy serias, tenemos que tener mecanismos de defensa. Y el mecanismo de defensa son la oración y el estudio, entre otros. Oración y estudio, muy importante. Conversaciones con amigos, ver naturaleza, no lo olvidemos. Pensar también que veamos lo que veamos en los medios, en España hay más gente buena de la que pensamos que existe. Pero, evidentemente, no sale en los medios de comunicación. No sale. Que no tenga presencia no significa que esa gente no existe. Ni Entonces, está articulada, por cierto. Ni está articulada. Ese es el problema. Articulada. Entonces, por esa misma razón, Ernesto, planteo humildemente, y luego cada uno que haga lo que considere, el planteamiento de la Alianza de Santo Tomás Moro es muy sencillo. No es de grandes alaracas ni cuidar el instrumento, ni siquiera para tener sede, porque todos hemos ido de prestado, hemos tenido reuniones de prestado y así siempre todo. Y eso no ha significado que no hayamos sido más útiles de lo que se piensa, aunque luego no hayamos hecho una nota de prensa y una rueda de prensa para decir esto es idea nuestra y lo hemos hecho nosotros. Incluso aquella manifestación del 2004, que quien el planteó fue la Alianza de Santo Tomás Moro. Quienes luego recogieron el guante y porque querían protagonismo, etcétera, fue a Teoír, etcétera, etcétera. Pero quienes empezamos fuimos nosotros en un piso exactamente de la calle Fuencarral número 5, para más señas. Fíjate, bueno, pues es necesario participar en instrumentos, aunque sean sencillos, de colaboración de católicos. Y la Alianza de Santo Tomás Moro puede ser un instrumento. Eusebio, ¿cómo se puede la gente adscribir a esta plataforma? Pues mira, para empezar, esto es un poco, para empezar, esto lleva su tiempo, ¿vale? Desde que fuimos rehaciendo las cosas desde el principio, se murieron muchos de los, digamos, padres fundadores, que digo yo en plan coloquial, ¿no? Como Alfonso Fertodano, Celina García, etcétera. Tenemos en Facebook un grupo que ahora mismo tiene unos 1.200 integrantes. Los hay no solamente de España, también los hay de América, donde se pueden compartir iniciativas y demás, que esto es importante. Tenemos 2 grupos en WhatsApp, uno que es informativo, se llama así Alianza Santo Tomás Moro, y otro que es más interactivo, más de debate, más de compartir, para aquellos que no les pasa nada porque estén con más mensajes. El otro es solamente informativo. Y luego en Telegram tenemos uno que es más vivo, que tiene un poco de todo, desde anuncios de convocatorias hasta difusión de noticias de prensa, hasta compartir inquietudes o convocatorias que hacen otros. Porque la realidad es que no necesariamente tiene que ser que la alianza haga cosas, pero sí el ámbito de dar a conocer lo que existe para todos llamarles a apoyar. Que yo que sé, que la Asociación Luz de Trento organiza un fantástico curso de formación política. Le damos a conocer para que el que quiera que se apunte. Que la Asociación Unidad Hispanista monta un congreso. Lo damos a conocer para que el que quiera se apunte. Que hablamos español, así todo. La CONCAPA, el otro, el de más allá. Porque, como dice la Biblia, hermano ayudado por su hermano es como ciudad amurallada y destructible. Y esto lo estamos olvidando. Tenemos que buscar la fuerza de la unidad. Esto es muy importante. Repetimos entonces. Grupo en Facebook, Telegram, WhatsApp. Una cosa importante. Hay una condición, creo yo, ¿no? La de ser cristiano. Muy buena. No. Sí, señor. Sí, señor. Porque si no... Claro. Si no, claro, a ver, no desechamos a nadie, punto 1, no desechamos a nadie ni despreciamos a nadie. Pero para entendernos, sin despreciar a nadie, no sería entendible que en una peña del Real Madrid se apuntara un forofo del Barcelona, no tendría mucho sentido. Y aquí, esto es un planteamiento para católicos, que les vaya, por eso se llama Santo Tomás Moro, que es un ejemplo de católico firme, convencido, coherente y demás, que intente, no siempre lo conseguirá porque somos pecadores, ser coherente y que tenga muy clarito que si usted viene de tal movimiento, tal asociación o tal parroquia,
Eso necesariamente para mí no es ningún obstáculo. Usted fundamentalmente es católico de verdad. Usted realmente sigue la doctrina verdadera y enseñanza verdadera de la Iglesia. Usted y yo somos hermanos. El bautismo, somos hijos de Dios. Si somos hijos del mismo Padre, somos hermanos. Es que esto realmente está, Ernesto, en las entrañas de la fundación de España. Yo a veces pongo un poco en plan humorístico, 8 de mayo del año 589, cumpleaños de España. El alma de España es católica y lo que nos hizo ser nación verdaderamente y lanzarnos a grandes conquistas es vivir de una forma multiforme, con grandes iniciativas muy distintas según territorios, la fraternidad entre pueblos, la fraternidad entre personas. Y esa idea la trasladamos no con grandes discursos, los tuvo que haber, claro, que los sistematizaran, sobre todo con el ejemplo y el testimonio. Y eso dio lugar, como bien sabes, a lo que es la hispanidad, la gran obra civilizadora española de proyección del occidente europeo y la hispanidad, que realmente es la gran esperanza de regeneración del mundo. Deberíamos recuperarlo. Por eso mismo, a la raíz donde puede estar ese liderazgo, por esa misma razón, de hace algún tiempo, hay un proyecto de acabar con ello. Ya vamos terminando, pero me gustaría, hay tantas cosas ocultas que no sabe la gente y yo personalmente tengo un compromiso con que no solamente irlo soltando, sino en algún momento de forma mucho más fuerte, más impactante, ¿no? Aunque ya se sabe que a lo mejor mañana puede salir publicado que Pedro Sánchez come niños crudos y aquí nadie se sorprende. Por ejemplo, ¿no? Es una tontería, pero puede llegar a pensar, ¿no? Entonces, hay un compromiso con que la verdad sea pública y manifiesta. Decía Julián Marías que la verdad tiene un carácter regenerador clarísimo. Y debemos tener todos un compromiso con la verdad, con asociarnos, con rezar, con intentar ser católicos fieles. Al menos si tú y yo rezamos, Ernesto, ya habrá a 2 malos menos, seguramente. Somos pecadores ambos, pero para eso tenemos también la confesión. Intentamos llevar, ojo, va a ser necesario. También me gustaría que esto no se perdiera. Cuidadito, va a haber muchos mensajes erróneos, falsos, apocalípticos, falsos. Incluso algunos de operaciones psicológicas. Mañana la guerra, pasado el apocalipsis del hambre. ¿Se va a intentar hacer cosas para provocarlo y que lo parezca? Sí, se va a hacer. ¿Va a haber posiblemente subidas de alimentos, productos básicos y tal? Tristemente, lo van a intentar. ¿Va a haber lanzamiento de virus, bacterias que causen tal? Lo va a haber, tristemente. Se ha intentado recientemente y ha sido muy chusco lo de la viruela del mono. ¿Vale? Pero tenemos que estar alerta ante todo ese mare magnum. Recuerdo, la disciplina, todos los días, ese rincón de preservarnos frente a las operaciones psicológicas y prepararnos para los momentos que van a ocurrir, ¿eh? Aunque esa película del Gran Aviso es para debate, lo que sea va a ocurrir y serán muy necesarias. Personas, primero, que sean puntos de referencia. Imaginemos un momento que se caen escombros por todas partes y son necesarias personas columna a las que anclarse. Y los católicos tenemos ahí una responsabilidad muy grande. Cuando llegue el trunque, decía mi abuela, esas personas tendrán especialmente trabajo. Y luego, porque es necesario crear estos núcleos de gente unida para el momento de reconstrucción, de restauración. Lo anunció también la Virgen del Buen Suceso. Igual que comentó la profecía de la muerte del gobernante Gabriel García Moreno, también anunció la independencia de Ecuador y también se refirió a este momento en el que estamos y también, aunque no le puso nombre, porque hubiera sido un marrón muy grande para esa persona o esas personas, pero el Señor nunca nos abandona y siempre, aunque todos tenemos nuestra propia responsabilidad, habrá personas que de parte del Señor nos ayudarán en este proceso. Así que debemos terminar con palabras de esperanza, compromiso, unidad, oración y esperanza. Pues muchas gracias, Eusebio. Se nos ha acabado el tiempo. Un gran programa y muy pedagógico.